Invitamos a platicar vía Zoom a la doctora Nofret Hernández, especialista en temas de Medio Oriente. Doctora, te saludamos con muchísimo gusto, Juan Rivas y un servidor, Pablo Valdés, para poder platicar más a fondo de este tema. Y muy buenos días. Pablo, Juan, auditorio. ¿Qué, qué motivaciones, doctora, pues ves tú políticas, motivaciones diplomáticas, pues que llevaron a estos 4 países y que se seguirán sumando naciones a este tema del reconocimiento del Estado palestino? Pues creo que han dado este paso porque sus poblaciones los han presionado para que así fuera. Sí, es una victoria diplomática y simbólica para los palestinos, pero llega muy tarde. Tuvieron que pasar 2 años de genocidio. La ONU hace unos 15 días más o menos, a través de una comisión especial de investigación, ya declararon que esto sí es un genocidio, las mismas Naciones Unidas. Y en estos 2 años de genocidio llevan 65.000 muertos palestinos asesinados por las bombas pagadas con los impuestos de Estados Unidos, y también enviados estos armamentos por Francia, Alemania e Inglaterra. Y más de 200 periodistas asesinados. Están utilizando la hambruna como un arma de guerra. Hay 2 millones de palestinos desplazados en la Franja de Gaza. Entonces, llega tarde, creo yo, pero es importante, no deja de ser importante. Y es claro que, al menos en estas sociedades, las protestas masivas y pues sí, todo lo que la sociedad civil ha hecho en estos países, no nada más manifestándose, sino también incluso llevando a la corte algunos casos, han logrado presionar a sus gobiernos para que den este paso. No ha sido fácil, no Claro. ha sido porque sean muy amantes de la paz, necesariamente. Nofret, ¿qué piensas de la manera en que México ha plantado pues, su posicionamiento, que desde mi punto de vista, y no sé si coincides, no ha sido claro o no por lo menos salen a decir, como lo vimos en este fin de semana, de manera firme, si vamos a reconocer o no reconocemos al Estado palestino? ¿Cómo tendría que ser el posicionamiento de México? Estoy de acuerdo contigo que no ha sido claro, totalmente, Juan, pero hay que decir que México es uno de los países que ya tiene, desde antes del 7 de octubre, creo que fue justo ese año, en el 23, pero antes de que todo esto comenzara, bueno, se pusiera más violento, porque no lleva 2 años, ¿no? En realidad lleva 70 años el pueblo palestino de ser limpiado étnicamente de su tierra y de estar enfrentando uno de los países más poderosos con el apoyo de países todavía más poderosos, ¿no? Poderosos de la región y poderosos internacionalmente. Bueno, entonces México hace 2 años ya reconoce a Palestina como un estado, y por eso es que ya tenemos una embajada. Y allá en Ramallah creo que no ha cambiado el estatus, pero eso hace que ya sea de facto un reconocimiento al Estado palestino. Sin embargo, no lo han dejado claro en el discurso, ni han dicho que esto es un genocidio. Me parece que han sido muy tibios. Han hecho cosas buenas, como apoyar todas las votaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que han pasado para tratar de evitar que la violencia siga, para condenar el uso del hambre como un arma de guerra, para reconocer a Palestina como Estado, etcétera. Todas esas resoluciones las han votado a favor en estos 2 años. También han apoyado, aunque sea de manera no muy activa, los Ajá. procesos de los juicios en la Corte Penal Internacional y en la Internacional de Justicia en La Haya. Sin embargo, se han quedado en eso, en la tibieza, la solución de dos estados Exacto. y el apoyo diplomático, pero falta ser mucho más contundentes, Claro. y también presionar de otra manera, pues económicamente y diplomáticamente, para que Israel se vea obligado a negociar. Doctora, ¿tú crees que es para llevarla bien con Estados Unidos? Es decir, ahorita las cosas no están en el mejor momento, ni moverle, ni entrarle al tema Palestina para no darle cuerda a Donald Trump. Un poco debe ser, sí, miedo a Donald Trump, por supuesto. Sin embargo, creo que no están midiendo que el mejor ejemplo de que tenerle miedo al enemigo y por lo tanto quedarse callado puede ser una buena estrategia. Pues Israel, por ejemplo, con Siria, cuando cayó Bashar al-Assad este año, el nuevo presidente
se declaró pues o sea, cercano a Israel y a Estados Unidos y que quería tener paz en la región y lo han bombardeado, ¿sabes? Ujú, claro. Y siguen expandiéndose los israelíes en el territorio sirio. Entonces, y Trump ya dijo que va a atacar a los narcos con drones. ¿Y dónde se han probado esos drones? En Gaza. ¿Y dónde se han fabricado esos drones? En la Universidad de Tel Aviv. Entonces, creo que no es la mejor estrategia si es por miedo. A veces en nuestra historia, o sea, este gobierno se dice heredero de Lázaro Cárdenas y su pensamiento. Bueno, pues Lázaro Cárdenas demostró ser mucho más valiente cuando nadie lo siguió en la Sociedad de Naciones y hablar en contra del franquismo del fascismo y del nazismo en esa época. Cuando nadie lo decía abiertamente, y ahora más bien México es una vergüenza en ese sentido, porque aunque ha hecho algunas cosas bien, pues no ha sido claro, como bien lo dijiste, ante un genocidio no puedes permanecer en silencio, el silencio es complicidad. ¿Qué ventajas tendría para nuestro país ser más claro en esto y reconocer públicamente al Estado palestino en estos momentos en donde otros países ya lo están haciendo público? Para empezar, sería pues respetar nuestra propia historia de política exterior. La doctrina Estrada la han pisoteado demasiado. Es cierto que es el no entrometerse en las relaciones de los demás, pero eso no significa el no hablar claro ante un genocidio o crímenes de guerra, ¿no? La doctrina Estrada también habla de la autodeterminación de los pueblos y la soberanía de los pueblos, y eso es todo lo que los palestinos piden desde hace más de 70 años. La posibilidad de crear un gobierno propio y un Estado propio y tener que se respete su autodeterminación y su soberanía. Entonces sería, para empezar, ser coherentes con esa historia y esa memoria histórica más bien de la política exterior mexicana. También nos permitiría entrar, como lo hizo en el momento que Lázaro Cárdenas fue tan claro en luchar contra el fascismo en su época, nos permitió ser una potencia media respetada a nivel internacional en el momento en el que acabó la Segunda Guerra Mundial. Y aquí se llevaron a cabo muchas negociaciones para la ONU, para la constitución de la ONU, por ejemplo, para también discutir sobre el desarme nuclear. Y si no entra México en ese juego, cuando cambie la situación internacional, porque va a cambiar, porque estamos viviendo una crisis del sistema internacional, pues no se nos va a tomar en cuenta. Eso To- es lo que va a pasar. Totalmente, Nofred. Pues antes de irnos, preguntarte, a ver, todo lo que estamos viendo, lo que vimos el fin de semana y demás, ¿realmente crees que pueda llevar a una salida al conflicto, por lo menos el cese de hostilidades allá en Palestina, ahora que están por cumplirse los 2 años de la incursión en el Festival Nova, el 7 de octubre? Decías es un conflicto añejo, pero sí, en estos 2 años se han ido con todo. ¿Crees que realmente esto lleve a una salida? Es importante a nivel político, diplomático y simbólico, por supuesto, pero no va a acabar hasta que no dejen de mandarle armas a Israel. Creo que hoy mismo también se inició en Italia un paro nacional hasta que no dejen de mandarle armas a Israel. Eso es lo que deberíamos estar haciendo en todo el mundo. México tiene relaciones comerciales con las empresas que han espiado periodistas en México, como Pegasus, es tecnología israelí. Entonces, bueno, y otras de armamento que no lo tengo tan claro, pero también las hay. Entonces, eso es lo que debería estar pasando, porque hasta que no se le obligue a Israel, como se le obligó a Sudáfrica en su momento, que no se sienta totalmente aislado, pero no solo simbólicamente y diplomáticamente, sino también en los ámbitos culturales, deportivos, como pasó con Sudáfrica, pero en el económico especialmente. Hasta que no pegue su economía, le peguen en la economía fuertemente, no se va a ver obligado a negociar ni a dejar de tirar bombas. Entonces, eso es lo que tiene que suceder, que seguir presionando para que se deje de, pues, si no romper relaciones con Israel, por lo menos de tener relaciones comerciales con estas empresas y que se le Claro. dejen de mandar armas para obligarlo a negociar.
Doctora, por último, desde tu perspectiva, este reconocimiento que hacen estas 4 naciones y que se pueden ir sumando nuevas naciones en las próximas horas, en los próximos días, ¿realmente cambia algo en la situación de Palestina ante la Organización de las Naciones Unidas o es más bien un gesto político? Es más un gesto político, simbólico, pero sí el ya nombrar, por ejemplo, hoy veía la conferencia de prensa del ahora embajador de Palestina en Inglaterra, Hossam Zulot, y qué es lo que ha pasado con México, ¿no? O sea, aunque no han sido claro, pues ya hay una embajada, y eso cambia también las relaciones diplomáticas, las hace más estrechas, a lo mejor hay más compromisos políticos que se adquieren, hay más relaciones comerciales que también se establecen, además de culturales, etcétera. Entonces, eso también en la ONU puede ayudar a que Palestina pues sea quizás más escuchada, ya como un miembro de pleno derecho. Sin embargo, no es suficiente, es tardío y no sé si los dos estados puedan coexistir en el momento, tal y como están las cosas. Yo soy más de la idea de un solo estado, eso lo decidirán ellos. El punto es que sea un espacio donde palestinos y israelíes puedan convivir pacíficamente. El asunto, Nofret, es que, por ejemplo, las protestas siguen surgiendo en diferentes partes del mundo. Yo no sé si realmente esto genera algún tipo de presión. Tú podrás darnos tu punto de vista, porque en México las hay en Estados Unidos. Hay lugares en donde cuidado y saques una bandera de Palestina porque te llevan detenido y demás. ¿Sí crees que realmente estas protestas estén generando presión? Pues sí, en México quizás todavía no lo suficiente, aunque no han dejado de haber manifestaciones, cada vez hay más incluso creo, y cada vez va más gente, etcétera. Pero en lugares como Inglaterra hay algunas que son muy puntuales donde Italia, recuerdo que en Italia y en Marsella, también en Francia, en los puertos han impedido que, o en Grecia, que haya cargamento de armas hacia Israel. Y eso sí pesa entonces, ¿no? Entonces, creo que si ese tipo de movilizaciones y de protestas siguen existiendo, soy un poco optimista al respecto. Sé que no va a pasar de la noche a la mañana, pero sí, el ejemplo es Vietnam. Vietnam no fue la única razón por la cual se acabó la guerra en Vietnam, pero las protestas internas en Estados Unidos lograron hacer también presión. Entonces creo que sí, si se mantienen las protestas, eventualmente la presión hacia estos gobiernos puede crecer y pueden verse obligados no solamente a reconocer simbólica y políticamente a Palestina, sino dejar de mandarle armas a Israel para obligarlo a negociar. Lo que pasa es que para ellos sigue siendo negocio. Tiene que dejar de ser negocio. Y bueno, hablando del contexto actual de la guerra en la Franja de Gaza, de esta guerra entre Israel y, bueno, y Hamas, con esta política más dura que hemos visto en el segundo mandato del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, este tipo de reconocimientos que hacen, por ejemplo, Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal, ¿aumentan la tensión o sí realmente pueden abrir puertas para un diálogo más profundo? Las dos cosas. Sí, sí aumentan la tensión en la arena internacional, pero creo que también es una manera de forzar por la vía diplomática que se dialogue, ¿no? Veo difícil que Trump, aunque tampoco veía que Kamala Harris fuera a hacer algo positivo al respecto a los palestinos. Esa es la tragedia que se está viviendo en Estados Unidos, que los demócratas resultaron igual de amantes de la guerra como los republicanos. Entonces, no creo que cambie necesariamente la postura de Trump inmediatamente, pero puede ir a presionar en ese sentido al verse aislado. Y también las protestas en Estados Unidos, como bien lo decían, pues siguen, o sea, es de los lugares donde no han cesado, sigue habiendo eventos, protestas, proyecciones de películas, que es otra manera también de sensibilizar. Y esto puede poco a poco pues hacer que a Trump le salga más caro seguir apoyando a Israel y quizás cambie de opinión. Muy bien, pues Nofret, te agradezco muchísimo que nos ayudes a entender cómo podría impactar lo que sucedió el fin de semana con el reconocimiento de estos países y también que nos ayudes a entender pues la postura que ha adoptado México, que nos decías pues ha sido un poco tibia. Ojalá que pronto podamos escuchar algo más concreto. Por lo pronto te agradezco mucho, querida Nofret Hernández Vilchis. Te mando un abrazo y muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. Buen día. Gracias.